Síndrome de fasciculaciones benignas y cuántos electromiogramas es necesario realizarse. Espartano o espartana, en el vídeo de hoy vamos a hablar del síndrome de fasciculaciones benignas y de cuántos electromiogramas es necesario realizarse para estar tranquilos. Este vídeo viene a raíz de un mail que he recibido, pero también porque muchos de vosotros me decís cuántos electromiogramas es necesario realizarse para quedarse tranquilos, es decir, cuántos electromiogramas debo de hacerme para descartar que tenga cualquier enfermedad neurológica grave. Y la verdad es que no hay una respuesta exacta, pero me gustaría leer el mail que he recibido para ponernos un poco en situación. Mantendremos en anonimato a la persona que me escribe, pero el mail dice así: buenos días, Manel, espero no molestarte con este mail. Deciros que nunca me molestáis con ningún mail, con ningún WhatsApp. Yo respondo lo antes posible, eso sí, pero para mí no es ninguna molestia, al contrario, yo siempre lo digo, el objetivo de todos estos vídeos es ayudaros en la medida de lo posible, por poco que sea, y acortar los plazos de cómo superar este síndrome de fasciculaciones benignas, que yo estuve unos 3 años aproximadamente, y si podemos acortar aunque sea 6 meses, pues van a ser 6 meses menos de sufrimiento, y como digo, por poco que sea ese tiempo de acortamiento, va a ser totalmente positivo, porque va a haber un antes y un después en cuanto nosotros asimilemos que lo que tenemos es algo benigno, muy extraño, sí, pero al fin y al cabo benigno, y que gestionándolo de la manera correcta podemos disminuir en gran cantidad todos los síntomas que tenemos. Y como digo, el mail dice así: he sabido de ti a través de YouTube buscando info acerca de las fasciculaciones. Tengo 45 años y desde hace 4 años y 3 meses estoy con fasciculaciones, principalmente en gemelos, pero ahora también en pies. Son continuas. Apenas se aprecian, pero si te fijas, ahí están. He ido a multitud de neurólogos, entre ellos doctores responsables de unidades de ELA, de diferentes ciudades, y todos coinciden en diagnosticar en fasciculaciones benignas, pero desde hace 4 años y 3 meses que literalmente no vivo. Mi vida es un auténtico infierno, encima ahora desde hace 2 semanas me dan calambres esporádicos en los pies, un sin vivir. ¿Tú también has tenido alguna vez calambres? No molesto más, gracias por tu tiempo. Se me olvidó, Manel, llevo 9 electromiogramas normales. Bien, vamos a ir por partes. Esta persona nos dice que lleva ya más de 4 años con fasciculaciones, y por lo tanto es un periodo de tiempo ya más que suficiente para detectar alguna posible otra enfermedad. Es decir, en 4 años, si estos signos no han evolucionado a una debilidad muy pronunciada, entre otros muchos otros síntomas, podemos estar más que tranquilos. Además, esta persona nos indica que ha estado en diferentes centros especializados en ELA, y todos los neurólogos que le han visitado le han diagnosticado fasciculaciones benignas. Con esto lo que quiero decir es que si un neurólogo nos dice que tenemos fasciculaciones benignas, debemos de creernos ese diagnóstico, y yo soy el primero que fui de ciudad en ciudad, de neurólogo en neurólogo, porque no me acababa de creer lo que esos especialistas, esos médicos me decían. Y es que los síntomas que tenía y que todos nosotros tenemos son muy extraños, y no hay una causa aparente ni una explicación clara del por qué nos sucede todo esto. Pero como en otros vídeos he citado al final, las enfermedades neurológicas son de difícil tratamiento, pero son de relativamente también fácil diagnóstico. Es decir, el neurólogo con una simple exploración física ya puede ver indicios de si hay enfermedad neurológica o no. Y yo siempre digo que una de las cosas más importantes para superar el síndrome de fasciculaciones benignas es la gestión mental, esa gestión del estrés, de la ansiedad, pero también la asimilación, es decir, asimilar que lo que tenemos es muy raro, muy extraño, sí, es cierto, pero que al fin y al cabo es benigno. Y que si profesionales de la medicina del más alto nivel nos dicen que no hay enfermedad neurológica de ningún tipo y que todos nuestros síntomas son benignos, tenemos que creernos ese diagnóstico. Es vital asimilar
que lo que tenemos es benigno. Y es que es la única manera de poder seguir avanzando en esa progresión, en ese avance hacia la disminución de todos los síntomas que tenemos, que está en nuestras manos, que está en nuestra voluntad poner todas las herramientas posibles para poder llegar a ese punto de casi olvidarnos de las fasciculaciones benignas. Y como siempre recomiendo, hay diferentes factores fundamentales para superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Estos elementos son dormir bien, descansar es vital. Yo a día de hoy me noto mucho los días que descanso poco, que duermo poco, porque al día siguiente tengo más fasciculaciones de lo normal. Y es que yo sufro fasciculaciones desde el año 2016, a día de hoy todavía las siento, casi son inapreciables, pero el día que duermo poco o descanso mal, las fasciculaciones se disparan. Otra de las cosas que es muy importante hacer es alimentarse bien. Y cuando digo alimentarse me refiero a que debemos ingerir todos los nutrientes que necesitamos, incluso algunos suplementos que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema neurológico. Pero haremos un vídeo aparte hablando de cuáles son los suplementos que mejor nos van a ir para mejorar nuestro sistema neuromuscular. Otro de los factores claves que para mí fue determinante a la hora de superar el síndrome de fasciculaciones benignas es el deporte. Y como siempre digo, el deporte es la mejor prevención y el mejor tratamiento para todo tipo de enfermedades, y el síndrome de fasciculaciones benignas no es una excepción. Al contrario, a través del deporte vamos a mejorar todos esos síntomas que tenemos, aunque sí que es verdad que en un inicio, si llevamos mucho tiempo sin hacer deporte, es posible, es muy probable que en un comienzo esos síntomas puedan ir a más. Lo digo por experiencia porque en mi caso fueron a más, pero yo sabía que era el camino para que al fin y al cabo fueran disminuyendo poco a poco. Y el último y más importante de los factores para superar el síndrome de fasciculaciones benignas es la gestión emocional, es gestionar ese estrés y esos niveles de ansiedad que lo que hacen es disparar nuestro cortisol, y eso es totalmente contraproducente para el síndrome de fasciculaciones benignas. Es decir, a más estrés, a más ansiedad, a más cortisol en sangre, más fasciculaciones vamos a tener. Y lo digo por experiencia propia, porque hay días que estoy más estresado por el trabajo o por cualquier cosa, y ese día también se me disparan las fasciculaciones benignas. Por lo que estrés y ansiedad va directamente relacionado con la cantidad de fasciculaciones que vamos a tener, y para mí es el factor clave desencadenante del síndrome de fasciculaciones benignas. Y en otros vídeos voy a dar algunas técnicas, algunos trucos, algunos consejos para poder gestionar correctamente esos niveles de ansiedad y tener un control mental absoluto, que lo que va a hacer es que los síntomas, todos ellos del síndrome de fasciculaciones benignas, disminuyan. Pero en el vídeo de hoy, como decía, íbamos a hablar de los electromiogramas. Es la prueba más importante para determinar si tenemos una enfermedad neurológica o no. En este caso, y resumiéndolo de manera rápida, el electromiograma es una prueba que se nos realiza a través de unos electrodos que lo que van a hacer es determinar si la función de nuestra motoneurona es normal o no. Y es que la motoneurona es la encargada de ejecutar las órdenes que realiza nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro manda señales a nuestra motoneurona, que va a ser la encargada de ejecutar esas órdenes. Y cuando eso no sucede, es decir, cuando la motoneurona no puede ejecutar esas señales que manda a nuestro cerebro, cuando la motoneurona no puede realizar esas órdenes que manda nuestro cerebro, es cuando hay enfermedad de motoneurona, como sería por ejemplo el caso de la ELA. Entonces, una de las preguntas que más me realizan es: Manel, ¿cuántos electromiogramas debo de realizarme para quedarme tranquilo? Y la realidad es que con un solo electromiograma ya podemos estar tranquilos de que no tenemos ninguna enfermedad neurológica grave. Pero entonces surge la duda de: ¿y si la enfermedad está avanzando lentamente? ¿Y si la enfermedad todavía está en progresión y el electromiograma no ha detectado todavía esa posible enfermedad? Y es algo que a mí también me pasó por la cabeza, porque al final yo me hice 4 electromiogramas, estuve a punto de hacerme un quinto, hasta que dije: Manel, hasta aquí hemos llegado, no hay ni un médico más, no hay ni una prueba más, y decido gestionar esto por mis propios métodos. Entonces, como digo, ¿cuántos electromiogramas son necesarios para quedarse tranquilo? 1 es suficiente,
pero puedo entender a las personas que con uno todavía no se queden del todo tranquilas, por lo que en realidad debe de ser el médico el que diga si hacer un segundo electromiograma o no, pero sí que es cierto que en algunos casos puede servir al menos para que aquellas personas que más dudas tengáis, que más miedo tengáis, os quedéis más tranquilas. Lo que sí veo totalmente innecesario es hacerse más de 2 electromiogramas, y lo digo yo, insisto que me hice 4 electromiogramas en Barcelona, en Madrid, en Francia, y todos daban como resultado que la función de mi motoneurona era totalmente normal. Y en este caso, esta persona que me ha escrito nos informa de que se ha hecho 9 electromiogramas. Yo creo que es la persona con la que he contactado que más electromiogramas se ha realizado, y desde aquí lo que puedo decir es que se puede hacer 9 electromiogramas más y van a salir todos normales. Entonces llega un momento en el que hay que decidir si seguir yendo a médicos, si seguir yendo a hacernos electromiogramas que todos van a salir normales, o empezar ya a vivir, dar un giro de 180 grados a nuestras vidas y poner todo lo que tenemos en nuestras manos para reducir de una vez por todas los síntomas del síndrome de fasciculaciones benignas. Además es que en este caso esta persona nos dice que casi no aprecia esas fasciculaciones, que solo las ve si realmente se mira, que es exactamente lo que me pasa a mí. Yo tengo fasciculaciones, no las noto, hay días que sí, pero normalmente no las noto. Si miro, están ahí, pero hay que llegar al punto de no hacerles ni caso, y todavía más en casos así que ya ni siquiera se notan. Cuando llegamos ya a este punto de que casi no se notan las fasciculaciones, tenemos todo ya para superar el síndrome de fasciculaciones benignas de una vez por todas, porque es que casi no las notamos, y si somos conscientes de las fasciculaciones es porque nuestro pensamiento está focalizado en esas fasciculaciones. Tenemos que tratar como sea de que nuestro pensamiento se olvide de que tenemos fasciculaciones, y más, insisto, en el momento en que casi no las sentimos. Si han pasado 4, 5, 6 años desde que tenemos las fasciculaciones, como es mi caso, que yo las tengo desde el año 2016, si nos hemos hecho 4, 5, 6, 7, 8, 9 electromiogramas, ya es momento de estar tranquilos, ya es momento de ser conscientes de que no tenemos nada grave, ya es momento de dar una vuelta a la situación. Y entiendo que no es fácil, entiendo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero llega un momento en que tenemos que, como digo, que decidir o seguir por ese camino que al final lo que sí que nos va a llevar es a una depresión, o bien dar un puñetazo en la mesa y decir: hasta aquí hemos llegado, voy a recuperar mi vida, me voy a olvidar de todo lo que me está pasando y voy a superar de una vez por todas el síndrome de fasciculaciones benignas. Y no quiero dejar por alto tampoco el mensaje de esta persona donde nos dice que también sufre calambres. Yo sufrí también muchos calambres muy fuertes, calambres muy duros en los gemelos. Me despertaba con las noches con muchos dolores y con mucha incertidumbre, porque además llevaba como 2 años sin practicar deporte y no entendía el porqué de estos calambres, si mi actividad física era cero, pero realmente el motivo de esos calambres es precisamente por eso, porque no hacía ningún tipo de actividad física, no dormía bien, no comía bien y evidentemente no gestionaba mis emociones. Y los calambres pueden venir por múltiples factores, uno de ellos la mala alimentación, es decir, no ingerir los nutrientes que necesitamos. Y es que una deficiencia de calcio, de potasio, de magnesio o de sodio en sangre puede hacer que tengamos calambres musculares. Pero también otros muchos factores, como pueden ser la deshidratación o la disminución del flujo sanguíneo a los músculos. Y recordemos, no hacer deporte hace que haya una disminución precisamente del flujo sanguíneo muscular. Así que para acabar, como digo, más adelante haré algún vídeo de cómo gestionar correctamente nuestras emociones, pero mientras tanto hay que poner ya en práctica los elementos que os he comentado para poder superar el síndrome de fasciculaciones benignas, que es descansar bien, alimentarse bien y hacer deporte. En mis últimos vídeos estoy haciendo entrenamientos HIIT, es decir, entrenamientos de alta intensidad que son de muy corta duración, de 4 minutos, de 6 minutos, de 8 minutos y que puede hacer todo el mundo a su ritmo. Los entrenamientos de HIIT, de alta intensidad, se basan en hacer ejercicios de alta intensidad durante 20 segundos con tiempos de descanso de 10 segundos. Pero esos ejercicios se pueden adaptar a todos los niveles, es decir, esos 20 segundos de ejercicio que tienen que ser a alta intensidad los podéis hacer cada uno a su ritmo e ir progresando poco a poco. Y si hacéis estos ejercicios que, como digo, duran 4, 6, 8 minutos durante todos los días o
2-3 días a la semana vais a notar mucha mejoría. Y aquellos que como yo sufráis temblores, una de las maneras con las que yo pude eliminar esos temblores fue haciendo planchas, todo tipo de planchas durante muchos días, insistiendo, y os digo yo que lo pasé realmente mal porque me temblaba todo el cuerpo y estuve muchos meses para que esos temblores disminuyeran, pero algo dentro de mí me decía que esa era la manera de disminuir los síntomas. Y en definitiva, como digo, un electromiograma es más que suficiente para descartar cualquier enfermedad neurológica grave, y para que nos hagamos una idea, hacerse muchos electromiogramas sería como hacerse muchas radiografías de un hueso para ver si está roto, lo cual estoy seguro de que nadie de nosotros hacemos, y por lo tanto debemos de hacer lo mismo con el electromiograma. Podemos hacernos 2 si queremos para quedarnos más tranquilos, aunque insisto, es el médico, es el neurólogo quien debe decidir. Y en todo caso, otra de las cosas que podemos hacer para estar más tranquilos es realizar un chequeo anual, pero no sé hasta qué punto eso puede ser contraproducente, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es olvidarnos del síndrome de fasciculaciones benignas, y si nos hacemos un chequeo anual, eso involuntariamente nos va a volver a hacer pensar en las fasciculaciones benignas. Y yo, os soy sincero, no me hago ningún chequeo, creo que desde el año 2018, finales 2018 o 2019. A día de hoy tengo fasciculaciones y no pasa por mi cabeza ni hacerme ningún electromiograma ni visitar a ningún neurólogo más. En cambio, lo que sí que aconsejo a todo el mundo es hacerse una revisión cardiológica anual, al igual que una analítica, que eso sí que nos va a prevenir de multitud de enfermedades o patologías. Así que espartano, espartana, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, y como digo, en los siguientes vídeos daré algún consejo de cómo gestionar esa parte mental, esa parte psicológica que es fundamental, que es vital para poder superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Y como siempre digo, si yo lo he hecho, tú también puedes hacerlo. Así que espartano, espartana, ni retirada ni rendición, es la ley espartana, es nuestra ley.